Muy buenas tardes, gracias por conectarse, a los que están en línea, gracias por venir, a los que ven aquí presencial. Mi nombre es Luis Eduardo Rosales. El día de hoy vamos a ver una conferencia sobre las etapas del desarrollo de Eric. Estamos el día de hoy aquí en Clínica Rosea Cuauhtémoc, especialista en adicciones y desarrollo humano. Una de las terapias fundamentales de la clínica es el desarrollo humano, en donde no solamente aquí les ayudamos a dejar de drogarse, sino también después de estas adicciones les damos el desarrollo humano para que tengan una vida saludable, una vida plena. Vamos a tomar el día de hoy en esta conferencia, van a aprender a nombrar las etapas del desarrollo, son etapas que nos dice el psicoanalista Eric. Vamos a describir los cambios en cada etapa, cómo afectan en las personalidades. Vamos a aprender también a identificar el comportamiento, dependiendo de cada etapa. Estas etapas son una crisis y cómo se va llevando a cabo nuestra crisis, cómo se va pasando. Entonces vamos a también lograr una rehabilitación al final de esta conferencia, de ver lo que va pasando en las diferentes etapas. Vamos a lograr tener una rehabilitación y aquí les vamos a decir cómo. Les vamos a dar esa opción, esa luz al final del camino, ¿vale? Esta es la teoría. Erik Homburger Eriksson. Él nació el 15 de junio de 1902. Erik Erikson. Esta teoría ustedes la pueden encontrar en el libro de Infancia y Sociedad. Erik es de Alemania. Él nació en Frankfurt, Alemania. Fue discípulo de Anna Freud. Anna Freud, hija de Sigmund Freud, el que llamamos el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud decía o se enfocó en sus teorías en el desarrollo, pero solamente en la etapa infantil, y su hija Anna Freud se formó en el psicoanálisis infantil. Lo que le da fuerza a esta teoría es de que Erik Erikson no solamente se basa en lo infantil, él nos da 8 etapas que van desde el nacimiento hasta más de los 60 años, y es lo que le ha dado fuerza a su teoría. Porque no solamente es el ver el desarrollo en esa etapa temprana, sino también da un desarrollo más adelante. Muchas veces los psicoanalistas ven la etapa adulta como es una etapa que ya tienen su personalidad arraigada, ya la tienen bien definida. Eso es lo que creían anteriormente los psicoanalistas. En este momento Erikson se enfoca en que también esas etapas tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver también con cómo se va dando esa personalidad, porque también va cambiando. Si ustedes gustan, pueden investigar un poco. Su libro, el de Infancia y Sociedad, su primera edición fue en 1950. Posteriormente se hizo una traducción al español, es entre los 60s y 70s. En ese tiempo ustedes lo pueden buscar ya como tal la traducción. En esta teoría, como les comentaba, va desde la etapa de los 0 años hasta los 60 años en adelante. Y Erikson nos dice que son crisis las que se van llevando a cabo, se van transicionando en estas etapas, ¿no? Nos dice que, o nos da la idea que es como un conflicto, esta crisis, desde los 0 años, nos dice que es de la confianza contra la desconfianza. De 1 a 3 años, la autonomía contra la vergüenza o la duda. De los 3 a 6 años, la iniciativa contra la culpa. También nos dice que después de 6 a 12 años, la odiosidad, que es trabajo, contra la inferioridad. De 12 a 18 años, identidad con confusión de roles. De 18 a 35, intimidad contra el aislamiento. Y de 35 a 60 años, generatividad contra estancamiento. De 60 años en adelante, la integridad contra la desesperación. En esta conferencia vamos a ver todas estas etapas, vamos a ir una por una. Si tienen alguna duda con cualquiera de ellas, que no haya quedado claro, o alguna palabra que no lleguen a entender, pues por favor me dicen, igual les damos les resolvemos estas dudas, ¿no? Vamos a empezar con la teoría desde la primera etapa, que es de 0 a 1 año, y aquí nos dice que la crisis es la confianza contra la desconfianza, o versus la desconfianza. En este momento, vamos a hablar desde lo que es la etapa cuando los niños nacen. Vamos a imaginarnos lo que sería, lo bonito que era vivir adentro de la mamá, no tener pues que hacer absolutamente nada,
la sangre nos daba ese oxígeno que necesitábamos, no respirábamos, estábamos calientitos, dentro de el vientre había líquido amniótico que nos mantenía a una temperatura confortable, rico, y desde ahí empieza la primera crisis. Esta primera crisis que es que el cuerpo de nuestra mamá nos empieza a expulsar. Se empiezan a hacer contracciones, el cuerpo de la madre no acepta ya como tal al bebé y lo echa hacia afuera, lo empuja con contracciones, y esa primera crisis es salir a este mundo. Lo caótico que viene en este mundo, el pasar de estar calientito, imagínense 9 meses estando ahí, calientito, yo paso 8 horas si acaso, bueno, a veces 8 horas dormido y en las cobijas no me quiero salir, yo quiero estar en eso calientito ahí, seguir teniendo ese confort, ¿no? Pero aquí es algo que no se puede evitar, es algo que la naturaleza nos hace que salgamos a este mundo. Y empezamos con esta crisis en ver la luz, allá adentro estaba oscuro, acá se ve la luz, esas sensaciones de la piel, en cómo se empieza a sentir el raspor de las cobijas, algunas veces hasta hay doctores que le dan todavía la nalgada a los niños, imaginen, nos reciben con un golpe, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la duda y empieza una pregunta clave que nos dice Erickson. Esta pregunta es, ¿puedo confiar en el mundo? O sea, realmente, yo estoy teniendo una crisis de donde estaba yo bien a gusto y me sacan y ahora ¿qué va a pasar, no? Entonces, en este momento, la pieza clave de esta etapa de desarrollo para poder transicionarla bien o de una manera saludable, satisfactoria, es que el bebé depende directamente del cuidado de los padres, principalmente de la madre, porque es la que le da de comer, ¿no? Nos dice Erickson que no solamente es las necesidades básicas, ¿no? Lo que es la comida, el cuidar lo que esté respirando el bebé, el taparlo si hace frío o destaparlo si hace calor, cambiarle el pañal. Todas estas son necesidades básicas que cualquier ser humano lo podría hacer. La verdad es de que hay estudios donde ponen a un robot a cuidar a un bebé y a una persona, a un humano, a cuidar a este bebé. Y en esos estudios que se hicieron, el bebé que está cuidando a un robot, como no tiene ese cariño, ese afecto, fallece. Y la persona que es cuidada o este sujeto que es cuidado por un humano, se llega a lograr bien. Entonces, aquí es no solamente las atenciones físicas, sino también esa atención de amor, protección. En esta etapa, lo que se va a desarrollar es la confianza. Por eso es que nos dice que es esta parte crítica, ¿no? Esta crisis de la confianza contra la desconfianza. Si el bebé tiene esta certeza de que va a tener comida, de que no va a sufrir frío, a lo mejor no nos acordamos, porque muchos de nosotros, pues la verdad es de que no tenemos esa conciencia de ver cómo nos cuidaron cuando estábamos pequeños, pero sí se queda grabado en nuestro inconsciente, sí hay una repercusión. Si no tuvimos esa certeza, esa constancia en los alimentos y en todo lo que nos iban cuidando el amor, entonces en ese momento empieza la desconfianza. No se va a notar en el momento, pero más adelante, en las siguientes etapas, conforme va transcurriendo la vida, esta desconfianza se va a reflejar en que yo no puedo confiar en las personas, yo no puedo confiar en este mundo, siempre es estar cuidándome de qué va a pasar con las demás personas, esa sensación de que yo no estoy a gusto aquí, este mundo es raro, es algo que me puede lastimar, ¿no? Entonces, vamos viendo que aquí el transitar por esta etapa en una manera satisfactoria nos da una virtud, lo vamos a ir poniendo como estas virtudes que nos daría, como la sociedad lo dice, o como la sociedad nos lo impone, es algo bueno, ¿no? Algo que sí se logró. Aquí es la virtud de la esperanza, tener esperanza que en este mundo podemos hacer algo más, ¿no? Eso vamos a ir viendo poco a poco con cada una de las etapas, cómo se va a ir viendo la personalidad. La siguiente etapa es de 1 a 3 años. Y aquí el conflicto o la crisis es la autonomía contra o versus la vergüenza. En este punto nosotros, varios que somos papás, los que tenemos hijos, sabemos que de 1 a 3 años es la famosa etapa que dicen de los terribles 2 años. Los niños comienzan a gatear, a caminar, a explorar, comienzan a ser
un caos completamente. No se quedan quietos. Lo que pasa en esta etapa es que empiezan a explorar. Y no nada más el mundo, se empiezan a explorar ellos mismos, o comienzan a conocerse. Aquí hay una pregunta clave que nos dice Erickson, y esa pregunta es, ¿puedo hacer cosas por mí mismo? Aquí se ve el control de esfínteres de los niños, comienzan a aprender a ir al baño. Aquí se va a reforzar lo que es la autonomía, el puedo ir solo al baño, el puedo avisar. También cuando empiezan a caminar los niños, muchas veces se caen, tropiezan, o sea, mismo gateando los niños, a veces que se meten hasta abajo de las sillas, las mesas, y se golpean. Es cuando ellos ven qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Si los padres los alientan, aquí ya no solamente vamos a hablar de una figura materna, aquí también cuenta la figura paterna, porque es una colaboración entre los dos donde le van a dar esa confianza, le van a decir tú puedes, le van a seguir ayudando. También pueden estar ellos, los niños, muchas actividades, digamos así, pero tienes que, o sea, los padres, pero no quitándoles el hacerlo ellos. Los puedes acompañar, a lo mejor el niño ya a esta edad de 3 años más o menos, se puede subir a las resbaladillas, puede ir a un parquecito acompañado obviamente de sus papás, un cuidador, pero el chiste de esta etapa, nos dice Erickson, que es llevarlos y apoyarlos. No solamente es el estarlos cuidando y que no les pase nada, sino también apoyarlos, alentarlos a que ellos sigan haciendo más cosas, que se exploren. Muchas veces tenemos este error o esta mala costumbre de los padres de que por no querer que los niños se lastimen, mejor no los dejamos hacer nada. Por eso es que aparece esta parte de la vergüenza, porque es, no salgas, y el niño, bueno, pero los demás niños están jugando, ¿por qué yo no puedo ir allá, no? O sea, se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? También al momento de estar explorando, exploran su cuerpo. En esa etapa los niños son solamente instinto. Ellos no tienen una razón, no tienen implantado esto de que tu cuerpo no lo debes demostrar. Si un niño a 2 años, 1 año y medio, se quita el pañal, puede andar en la casa así, cuidadito, va para allá, va para acá, y no pasa nada, pero aquí es donde los padres implantan esas ideas de tápate, no seas cochino, déjate ahí, no te estés agarrando. Entonces, todas esas ideas que le van metiendo al niño, le van haciendo que sienta vergüenza de su cuerpo, vergüenza de lo que puede o no puede hacer, porque él intenta explorar, intenta querer hacer más cosas, pero simplemente los padres no lo dejan, o digamos los cuidadores, porque ya en esta etapa podemos hablar que no solamente son los padres los que cuidan a los niños. En esta etapa estamos viendo que la sociedad, y vamos, que cuidan a los niños realmente son las abuelas y los abuelos, ¿no? Entonces, vamos más atrás, entonces, viendo las creencias que tienen arraigadas los abuelos, ¿no? De que no deben de tocarse, no deben de conocerse, deben de estar tapados. Esas veces que no, cuando la madre dice, yo tengo frío, ponte un suéter, y el niño así corriendo, sudando, y no tiene frío. Pero la mamá dice, yo tengo frío y tú tienes frío porque yo tengo frío, ponte el suéter. Y eso no lo pueden hacer hasta los 18, 20, 30 años, porque las mamás así son y las abuelas, bueno, más todavía ni se diga, ¿verdad? Porque todos conocemos a esa abuela que nos sobreprotege y nos quiere casi dar de comer en la boca. Pero bueno, esta es la etapa en donde si la transitan de una buena manera, de una manera satisfactoria, van a encontrar una virtud. En esta autonomía que le dan al niño para poder hacer las cosas, se encuentra la virtud de la voluntad, de poder hacer lo que él quiere. Esta nos dice que la etapa es de 3 a 6 años. En esta etapa nos dice que es la crisis de la iniciativa contra la culpa. Hablando de niños de 3 a 6 años, vamos a ver que es una etapa preescolar. Los niños comienzan a entrar al kinder. Ya su círculo social no solamente es mamá, papá, abuelos, primos o los que convivan en casa. Aquí ya salen y van a una escuelita, van a un kinder. Aquí conviven con muchos niños. Empiezan a ver las diferencias entre lo que le dijeron al otro niño en su casa y lo que le dijeron a él.
cómo pueden hacer las cosas uno, cómo las hacen los demás, cómo las hago yo. Empiezan a ver, aquí la pregunta clave que nos dice Erickson es de que ¿es correcto que actúe por mi cuenta? Porque como ya no está mamá, ya no está abuelita, ya no está papá o abuelo, ya no están los tíos. Entonces, ¿yo puedo actuar? ¿Yo puedo hacer mis cosas? Aquí en esta etapa de preescolar se ve cómo los niños comienzan a tener su imaginación así exacerbada. Todos recordamos, o si no recordamos, porque algunos ya tenemos un poquito de edad más grande, pero vemos a los niños cómo juegan, esa imaginación que tienen, que juegan que el piso es de lava, que se suben a una banca y es un carrito, es un avión, es lo que ellos quieran, ¿no? Aquí se empieza a ver, el niño empieza a planear las actividades, empieza a decirle a los amiguitos, vente, vamos a jugar, yo quiero jugar, que el piso es lava, pero a mí me dijeron que el juego es así, si aquí pisas, aquí te quemas, acá no, puedes brincar, puedes hacer esto. Entonces allí se empieza a ver cómo el niño desarrolla esta actividad con sus compañeros, de jugar, toma la iniciativa. En este momento, si mis compañeritos, la maestra que está en la escuela, los alienta, les empieza a dar esa confianza de que tienen un propósito, de que pueden hacer cosas. Entonces, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado en el momento en el que a un niño se le dice, deja de jugar, no hagas eso, eso no existe. Porque pasa que muchas veces los adultos somos intolerantes. Vemos a un niño que está jugando y se imagina que su carrito, o digamos, está comiendo, ¿no? Le damos un taco, se lo va a comer y el taquito es un avión y lo empieza a jugar, un carrito, lo pasa por acá, por allá. Nosotros sabemos que a lo mejor el piso no está limpio, lo que es la mesa no está limpia, pero si el niño está jugando, usando su imaginación, invita a los demás a jugar en ese juego, tenemos que dejarlo porque tenemos ese error de que muchas veces como adulto le dices, te va a hacer daño, no juegues así, no es verdad, no es un carrito, es un taco, deja eso. Entonces en ese momento el niño siente culpa y empieza a decir, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, no lo puedo hacer, no puedo actuar yo. ¿Por qué empieza su mente a tener esta crisis de, o sea, cuál sí y cuál no? Por eso es que la pregunta clave es eso mucho de por qué, cómo es correcto que actúe por mi cuenta. Si en este caso, lo que les comentaba de que la culpa es sana en cierto momento para saber que le estás haciendo daño a alguien más. Porque si dañas a alguien más, en los niños que luego juegan un poco brusco y se llegan a empujar, a tirar, se tienen que dar cuenta que ellos hicieron un daño, que dañaron a otro ser humano, a otro individuo. Entonces, esa culpa es buena para que ellos vean su error y lo puedan corregir. Pero llenarlo en una culpa excesiva les provoca esa desconfianza, esa incertidumbre de no poder hacer nada. Más adelante, en las siguientes etapas, con esta culpa, van a decir, no puedo hacer nada, simplemente van a dejar de hacer las cosas porque se creen insuficientes, porque en esta etapa no se les dio ese desarrollo, ¿no? Esa buena guía que se necesitaba para que tuvieran ese desarrollo y lo pasaran satisfactoriamente. Aquí, si lo pasan satisfactoriamente, van a tener ese propósito. En esta etapa que es de los 6 a los 12 años, la crisis viene como laboriosidad versus o en contra versus la inferioridad. La laboriosidad, ¿qué es? La laboriosidad es lo mismo que trabajador. En este caso vamos a ver cómo el niño que ya entra en una etapa de primaria ya no es solamente un pequeño que está jugando. Ya aquí se hace la pregunta de ¿puedo tener éxito haciendo lo que me propongo? En esta etapa de la primaria se empieza a dar cuenta el niño que todo lo que hace tiene una reacción. Si él estudia, pone atención, tiene calificaciones altas. Los maestros lo alientan y le dicen, eres el mejor de la clase, o empiezan a hacer esto de poner palomita en los cuadernos, una estrellita, algo, pero eso es lo que los va alentando para que sean más, que sigan estudiando más. Pero también vemos el lado contrario, en donde un maestro sea un tirano, donde le diga, no está bien, el niño se da cuenta que no estudió, que no puso atención y que estuvo jugando,
y en ese momento el maestro lo regaña y lo empieza a hacer sentirse menos. Hay algunos maestros que tienen la facilidad de hacer sentir mal a un niño, donde le dicen, no sirves para nada, eres un burro. Todas estas ideas que le van implantando al niño de que como no estudió, no puso atención, tiene calificaciones bajas, le van haciendo que tenga este sentido de inferioridad. Entonces, lo que debe de hacer este niño para transicionar bien en esta etapa de primaria es ser competente y productivo, desarrollar todas estas actividades. En este momento se va a ir dando cuenta que él sabe hacer las cosas. Cuando un maestro pregunta, ¿cuánto es 1 más 1? En ese momento se ve como todos quieren levantar la mano, todos quieren contestar. Esto es la competencia que se hace normal en la sociedad. Aquí lo van a ir aprendiendo los niños de una manera en que compiten con sus compañeritos, con todos los que están en el salón. Empiezan a ver que hay escalas para todo. Si sacas 5, repruebas, si sacas 10, pasas. Entonces, aquí vamos viendo cómo el niño va viendo todas esas etapas, todo lo que le dice el maestro, le va desarrollando también una laboriosidad, porque ahí ven lo que pueden hacer, en qué cosas se les hace muy fácil, ¿no? Que hay veces que a algunas personas se nos da mucho la matemática y podemos hacer cuentas rápido, y desde pequeño se va viendo. Un maestro que tiene la habilidad y le dice, eres bueno en matemáticas, lo sigue alentando y sigue estudiando para que seas mejor. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en este punto se puede hacer que se eleve demasiado el ego de esta persona, su autoestima llega muy alto, a un grado demasiado elevado, donde crea que puede hacer todo, que no tiene un límite. Y también eso está mal, porque en algún momento se va a dar cuenta que no tiene las posibilidades de hacer todo lo que él imaginaba y todo lo que él creía, y llega una frustración. Y también en esta etapa es una frustración donde pues no sacó la calificación que él pensaba y estudió mucho. Para su creencia, él decía, yo estoy estudiando todos los días, estoy poniendo atención y estoy haciendo todo lo necesario para sacar buena calificación. Pero llega el caso en que no. Entonces debe aprender y tener un balance en el donde sí es bueno, pero tiene que esforzarse, porque si no, no saca esa calificación. No nada más sale porque él quiere, ¿no? Porque él cree que es muy bueno. Y la otra parte es, como les decía, cuando les dicen que no pueden hacer las cosas. Es esa una inferioridad. Va haciendo este mal al niño, donde más adelante, en un trabajo, él va a decir, entro a trabajar en el puesto más bajo. Empieza a llevar bien todas sus actividades, empieza a trabajar, y de repente hay posibilidades de que crezca. A lo mejor le ofrecen el siguiente puesto o otro más arriba, ¿no? Su jefe se va y él se puede quedar. En ese momento él dice, no, yo no puedo. Yo solamente con este puesto así abajo, en lo que me paguen esto poquito, con esto me quedo, porque si yo llego a subir a ese puesto, no voy a ser suficiente. Se siente inferior, cree que no va a poder hacerlo, ¿no? Este es el detalle en donde pasar esta etapa con esa naturalidad, ¿no? Esta etapa es de los 12 años a los 18. Aquí la crisis es la identidad contra la confusión de roles. En este caso, los adolescentes empiezan a investigar, exploran su identidad personal, profesional y social. Algunas personas, algunos jóvenes en esta edad, que es ya, digamos, de secundaria y preparatoria, ya comienzan a trabajar. Entonces empiezan a ver su rol como en casa son hijos, en la escuela son estudiantes, y los que trabajan son un empleado en una empresa o en un negocio. Tienen que explorar eso también, ver en la sociedad cómo se van a ir adaptando a ciertos grupos sociales. Hay demasiados, desde que están en la escuela o fuera de la escuela, los jóvenes de esta edad, los adolescentes, empiezan a hacer cosas para ser aceptados en estos grupos sociales. Hay veces que hay unos grupos que se peinan de alguna manera, hay grupos que se visten de cierta manera, y los niños lo que hacen, y estos adolescentes lo que hacen es empezar a imitar, empezar a ver qué hacen los demás,
para poder llegar a ese grupo y ser aceptado. Entonces, aquí debemos de, como adultos, como los padres o los que vamos guiando a estos adolescentes, debemos de dejarlos y alentarlos a que sigan experimentando. Claramente hay que decirles que cada cosa que experimentan tiene una consecuencia. Si ellos llegan a comprar una moto o salen en una moto con amigos, puede haber la consecuencia de que se caigan, tengan un accidente o simplemente vamos acá a trabajar. Están trabajando y llegan tarde. Una vez, no les dicen nada, otra vez, hay una llamada de atención, la tercera vez les descuentan dinero. Entonces, hay que irles diciendo eso, que también llega una consecuencia. Si ellos tienen que ver cuál es su rol, si en el trabajo son muy buenos en su trabajo, deben de entender que su rol es ese, el de trabajador, el de estar a las órdenes de un patrón, un jefe. Porque muchas veces pensamos y nos llega a la mente, porque somos unos adolescentes tan arrebatados que vemos que nosotros podemos hacer todos y creemos que si nosotros nos salimos de esa empresa, se acabó la empresa. Va a quebrar porque me fui yo. Entonces, esa es la confusión de roles, el creer que somos más que la empresa. No llamémosle a un patrón, a un jefe, sino la empresa como tal, algo que esté establecido. Una simple persona no es la empresa. Entonces tienen que entender ese rol que están llevando entre la escuela, en la casa, también ver que muchas veces los adolescentes ya en esta edad están estudiando más que los papás. Habemos muchos padres que no terminamos la escuela y entonces un niño de esta edad llega y nos quiere dar una cátedra y nos dice, es que yo aprendí esto, yo vi lo otro, yo me sé esto. Ok, está perfecto, qué bueno que te superes, me da muchísimo gusto que seas así, pero no, eso no impide en que aquí hay reglas y que como padres nos deben de respetar. Entonces, ese es donde ellos tienen que entender y ver esos roles, lo que van llevando. Eso los va a llevar a que tengan una identidad, en que al ir cambiando de cortarse el cabello, pintárselo, cambiarse de ropa, hay algunos que llevan la ropa así toda guanga, otros que ya ahorita andan con el pantalón a media nalga, todo eso es una búsqueda de su identidad. Al final de esta etapa, si la transitan de una manera correcta, van a tener esa identidad, van a saber quiénes son, no importa que los amigos se vistan o actúen de cierta manera, ellos tienen la conciencia de que ellos son ellos mismos, ellos van a estar en su idea y en su pensamiento bien, su personalidad va a estar firme y los roles que van a ir llevando los van a entender y van a saber en qué momento actuar, en qué momento ser alguien que sabe mucho y en qué momento estar como en la escuela aprendiendo. No puedes llegar a la escuela sin saber el tema que va a dar el profesor y querer decirle, usted no sabe, yo sé más. Simplemente tienes que ponerte en ese momento, ¿no? Lo que está pasando. ¿Vas a aprender? Ponte a aprender. No puedes estar dando una clase tú. En el momento que el profesor te diga, pasa, danos la clase, expone este tema, ya lo investigaste, ya tienes todo armado, adelante, ponte ese rol en que yo soy el que sabe este tema y yo lo tengo que dar. Eso es lo que va a ir dándole la identidad y la personalidad a los adolescentes. La virtud que se gana o que se obtiene de esta etapa es la constancia. La constancia de seguir haciendo las cosas sin que me digan. Y la constancia de que no importa lo que esté pasando alrededor, lo que esté pasando con la gente, con los demás, con la sociedad, los amigos o incluso con la familia, no importa lo que esté pasando con la familia, yo tengo la constancia de seguir haciendo mis cosas. Y eso es la manera en transicionar de esta etapa de una manera saludable, digamos. ¿Sí? La siguiente etapa va de los 18 años a los 35. En esta etapa nos dice Erickson que es la intimidad contra el aislamiento. Aquí es una etapa de un adulto joven. Llamémoslo así, como un adulto joven que busca relacionarse. Aquí la pregunta clave que nos dice Erickson es, ¿puedo amar? ¿Y puedo ser amado? No está hablando solamente de la pareja. Aquí está hablando también de la sociedad, de tus amigos. Porque
El amor se establece también sobre esta intimidad. Aquí nos platicaba una persona que tiene un amigo que lo conoce desde muchos años, están juntos, llevaron la escuela, algún trabajo, estuvieron conviviendo y de repente por cuestiones de la vida, la pareja, el mismo trabajo los separó, pero ellos tenían esa conexión, esa intimidad, ¿no? De amistad. Después de verse mucho tiempo juntos, de repente se separan, se dejan de ver, pasan años y se vuelven a encontrar. Y lo que dice esta etapa es que ese rol, esa intimidad que se logra con una amistad, puede pasar tanto tiempo y volverse a encontrar, y no hay pena, desconfianza, ni duda de poder platicarle lo que pasó en estos años que no se vieron. Es como si se hubieran dejado de ver ayer, tienen esa misma confianza, la conexión luego se vuelve a dar. Somos amigos de tanto tiempo, pero se fortaleció tanto ese lazo que podemos seguir siendo amigos a pesar de que nos hayamos dejado de ver muchísimo tiempo, ¿no? Nos contaba este chico que pasan años y se dejan de ver, regresan, se dejan de ver, regresan y así, y han ido cambiando porque las parejas los llevan hacia lugares diferentes, la familia, los hijos, la misma sociedad, el trabajo, pero cuando se logran ver, reconectan otra vez. Entonces, eso habla. Y también, ¿por qué no? De la pareja. Establecer una conexión con una pareja, un amor, en donde simplemente no le vas a decir te amo, es acciones. Yo soy amor, entonces yo transmito ese amor por las acciones que estoy haciendo. Es un amor maduro en donde la persona va a sentir que la amas. No es necesario que le estés diciendo 24/7 te amo. Simplemente es estoy contigo, estoy para ti. En cuanto necesites una ayuda, me hablas, me dices y yo te ayudo a ver cuál es la mejor opción. No te lo voy a resolver, pero te voy a ayudar a ver cuál es la mejor opción. De las opciones que tú tienes, vamos a ver cuál es, ¿no? Y en este caso, en esta etapa, si se establece esa intimidad, se llega al amor como virtud. Aquí lo ponemos así como, Erickson lo pone como que es el amor, ¿no? Esta parte de estar ahí, pero cuando lo necesiten. Si no se establece esta intimidad, la misma sociedad empieza a ver a la persona que no tiene amigos, no tiene pareja, como alguien aislado, alguien raro. Se empieza a ver de los 18 a los 35 como que, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué hace esta persona? ¿Qué tiene en sí, en su personalidad? Que no conecta con nadie más, que no conecta con personas. ¿Por qué se aísla? ¿Algo oculta? ¿Algo tiene? Y el mismo hecho de que ella se aísle, la sociedad lo ve mal y se aísla más, lo hacen más a un lado. También aquí se empieza a ver cómo las parejas empiezan a tener hijos, empiezan a ver, todos hemos visto a nuestros amigos y compañeros de la secundaria o la prepa, que de repente ya cuando te enteras, ya se casó, esta ya se embarazó, ya tiene hijos, o te empiezan a invitar, cuando tienes una buena relación, te empiezan a invitar a las bodas, ¿no? Y empiezas a conocer a la esposa de tu amigo, y empiezas a ver cómo todos empiezan a socializar, y esa persona que se queda sola, que se aísla, es como raro. O sea, sí, como que no cheque el cuadro, dices, ¿qué pasó, no? ¿Por qué estás solo? ¿Qué tienes? O sea, de verdad se piensa, ¿qué tienes mal para que no conectes con alguien? Ya sea pareja o amigos, ¿no? Porque hay algunos que igual dicen, no quiero tener pareja, no quiero tener hijos, yo nunca voy a tener hijos porque este mundo está horrible y yo no voy a traer a nadie más a este mundo. Ok, vale, no quieres hijos, pero una compañía, lo decíamos, un amigo, porque hay mucha gente que sí, o sea, lo pasa de manera tan natural y logra hacer esta transición de una manera satisfactoria, que sí tiene amigos, que a lo mejor son solteros, pero se siguen llevando y van a las fiestas juntos y se están comunicando. Entonces ahí ya ves que sí hay una conexión, pero si no la hay, entonces sí es raro. Y ahí es donde está esto, el aislamiento. Es lo que dice Erickson, que se aíslan de toda la sociedad. La siguiente etapa es de los 35 años a los 60. En esta la crisis que nos dice es la generatividad contra el estancamiento.
En esta etapa, nos dice Erickson que una pregunta clave que se hace el individuo, este adulto ya maduro, es, ¿estoy contribuyendo a las futuras generaciones? Ya en esta etapa, de los 35 a los 60, gran parte de las personas tienen hijos, pero no solamente es que dejaste un hijo en este mundo y es lo que va a perpetuar tu sangre, ¿no? O va a ser... Aquí es preguntarse, y empieza a preguntarse el individuo con esta, ¿qué estoy haciendo para las siguientes generaciones? ¿Con qué voy a marcar? ¿Con qué voy a dejar huella? Empieza a hacerse un cuestionamiento de qué voy a hacer para que mi nombre no solamente sea el que pasó por esta vida, el no sentirme yo, que solamente voy sobreviviendo, porque ni siquiera convivo con los demás, no estoy haciendo nada extraordinario, soy alguien más del montón en el que está en este mundo, ¿no? Entonces, aquí Erickson nos dice que esta generatividad es el generar algo para las siguientes generaciones. Entonces empieza a ver que este adulto comienza a querer guiar a los demás, no solamente a sus hijos. Claro que los hijos son importantes y hay que darles una buena guía, pero se empieza a ver que necesito darle algo a la sociedad, a los demás, algo sin recibir nada a cambio. Porque muchas veces a los hijos, la familia, pues se siente uno obligado a darles algo. ¿Por qué? Pues porque son la familia, ¿no? Porque son mis hijos y tengo que hacerlo, tengo que darles, tengo que dejarles algo para lo demás, para más adelante, la siguiente generación. Pero aquí el detalle es alguien que no sea de tu familia, de esta sociedad. ¿Qué vas a hacer? En este caso, hay muchas cosas, muchas organizaciones en donde puedes ir a ayudar, puedes apoyar, simplemente desde un ir y compartir algo, un pan, tu ropa, no tirarla a la basura, regalársela a alguien que la va a ocupar. Desde ese momento ya estás haciendo algo. Había unos comerciales hace tiempo, ya ahorita ya no pasan casi, eso de cuide el agua. Es algo que a nosotros nos dejaron mucho, a esta generación, de que yo me encuentro en esta de 35 a 60, el cuide el agua porque las siguientes generaciones no sabes si van a tener. Cuando eres joven, la verdad es que nos vale todo. Podemos dejarle la llave abierta y se esté tirando y dices, no importa, hasta se lavó, ¿no? Ya hasta el patio quedó limpio porque se me tiró el agua, no importa. Pero también aquí hay que ver eso, cuidar la naturaleza. En esta parte de la generatividad vamos a ver cómo la naturaleza somos nosotros, cómo no puedes estar cortando árboles porque nos va a afectar a las siguientes generaciones, cómo no puedes desperdiciar el agua porque tienes que ver por las siguientes generaciones. En este caso también de esta etapa nos dice que hay que enseñar y cuidar. ¿Cuidar qué? Cuidar las siguientes generaciones, cuidar a la naturaleza, entender que todos somos una misma persona. Todos estamos en este mundo y todos nos tenemos que apoyar. Hay que ver y estar alertas a las personas que necesitan ayuda, que muchas veces no lo dicen, pero lo necesitan y hay que apoyarlas, hay que brindarles la mano, sin estar pidiendo ni esperando nada a cambio. Tener esa conciencia, esperar a que nos digan, porque muchas veces es eso. Se ve que lo necesitan. Exacto. Que apoyar, ¿no? En ese momento. Exacto, sí. Hay gente que por su orgullo no dice que lo necesita, pero lo ves. Y hay veces que a lo mejor una persona, tú sabes, que se quedó sin trabajo, que tiene problemas económicos, pero no dice nada. Y si lo tienes en tus posibilidades, hacer una pequeña despensita, no mucho, algo que no te quite nada en ti, de tu comida, ¿no? Algo que no te deje sin comer. Pero esa acción es algo que se perpetúa, es algo que deja huella en la otra persona, donde tú llegas y a lo mejor hasta le tocas la puerta y ahí se lo dejas y te vas. No necesitas reconocimiento, no necesitas que nadie te diga y te dé los aplausos y te alabe y te diga qué bueno eres porque hiciste esto. No, simplemente lo das, te vas y no necesitas nada a cambio, ¿no? Eso es lo que nos dice Erickson, que en este punto, de los 35 a los 60 años, se está buscando. El adulto se enfoca en eso. Cuando no llega a tener esta generatividad, se genera un sentimiento de estancamiento.
un sentimiento de que no estoy haciendo nada extraordinario, de que vine a este mundo a solamente a sobrevivir, a pasarla, ¿no? ¿Cuántas personas no? ¿Qué he hecho de mi vida ya tantos años que tengo? Exactamente. ¿Qué he educado? Exacto, sí, ves a tus hijos y les dices, bueno, o sea, les di un poco de estudio y hay como que medio se mantienen y como que ya iban, pero ¿qué extraordinario hiciste con tus hijos tampoco? ¿No? Los ves y dices, ¿qué les va a deparar en un futuro? Yo no hice nada, ellos no están haciendo nada, entonces, perdidos toda la familia, ¿no? Aquí, este estancamiento nos va dando la idea de que si no hicimos nada, no sirvió nuestra vida. En la siguiente etapa, que nos dice que es de los 60 años en adelante. De estos 60 años en adelante, ya cuando es un adulto mayor, nos aparece que es la integridad, esta crisis de integridad, la desesperación. En este momento, es imposible no ver al pasado. Cuando llega esta edad, cuando llega esta etapa, siempre vemos en retrospectiva, ¿qué hice de mi vida? Y es la pregunta que nos dice, ¿tuvo sentido mi vida? Comienzas a pensar cada acción, cada consecuencia que te ha dado esas acciones que hiciste, todas las decisiones que tomaste, a dónde te van llevando, empiezas a pensar, recordar, es inevitable. Ya después, no es una etapa donde digamos que ya está viejo y que se va a morir, pero está en una etapa donde ya pasaron varios años. Ya puede hacer una retrospectiva y pensar, ¿qué hice? Cuando tiene una persona reflexionando sobre la vida, se acepta con satisfacción todo lo que ha pasado, cosas buenas, cosas malas, cosas agradables, cosas desagradables, todo lo que ha llevado en esta vida, si lo acepta de manera satisfactoria, va a encontrar la sabiduría, porque va a ver sus errores y va a ver también sus aciertos, y sobre eso le va a hablar a las siguientes generaciones y les va a decir, ahórrate unos años, eso que estás viviendo yo lo viví y me fue de esta manera porque tomé estas decisiones. Eso es la sabiduría, la virtud que nos dice aquí Erickson es esa sabiduría, esa manera de poder sobrellevar a las personas, ayudarlas, darles un consejo y decirles que se ahorren ese sufrimiento. Eso lo hace una persona que llevó toda su vida pasando todas estas etapas, todo lo que vimos aquí, todas estas etapas los va a ir llevando a que tenga esa satisfacción. Del otro lado, si no acepta lo que le pasó y no acepta lo que vivió, ¿han visto la película de Up? En Up sale un viejito, es donde está un viejito que tiene una casa que la amarra con globos y se la lleva. Este viejito se llama el señor Andersen. El señor Andersen es una persona, un gruñón, es un viejito así cascarrabias, que sale y ve a la gente que está en la calle y les dice, quítense de mi patio, y se enoja y les pega y grita. Es un viejo gruñón. Eso es una persona que no acepta su vida. Esta persona está frustrada porque en su edad adulta, una adultez joven, tenía a su esposa, Eli. Esta persona hicieron unos planes, iban a hacer una casa que iba a estar en la montaña y bien bonita, de colores y todo. Al final no pudieron hacerlo, varias circunstancias se ven ahí en la película que pasaron, pero se frustra porque se muere su esposa y él no logró hacer lo que le había prometido. Entonces, en ese punto es, como nos dice Erickson, llegas a la desesperación. Llega el momento en que dices, ¿y qué hice con mi vida? La desperdicié, veme en qué edad estoy, cuántos años han pasado y no he hecho nada, tenía mis planes, mis proyectos, todas mis ideas, todo lo que iba a llevar y simplemente no hice nada. Aquí se empieza a sentir cómo la muerte toca la puerta y tú dices, ya viene por mí, porque como no hice nada, no merezco estar aquí viviendo. Esa es la desesperación que nos marca Erickson, el tener ya un viejo gruñón que no sabe hacer nada, que no puede dar un consejo porque al final siente que no es necesario, ¿no? Que nadie le va a hacer caso porque pues como él le fue mal en la vida, ¿cómo va a dar un consejo? Exactamente así. Yo les pregunto, y me gustaría la gente en línea, si nos pueden apoyar aquí mismo, viendo estas etapas, viendo más o menos de lo que hemos platicado, según la etapa
que has vivido, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que has pasado bien estas etapas? ¿Que las has transitado de manera orgánica, de manera buena? Pues no, yo en lo personal no, porque te doy cuenta que desde que nacemos, ¿no? ¿Mm? Como dices, estamos, yo en lo personal no, porque digo, me doy cuenta, como dices, desde que nacemos, Uh-huh. estamos en una parte pues que nos sentimos a gusto y bien, ¿no? Y salimos y pues desde ahí empieza Pecados, ¿no? sí, ahí empieza nuestro calvario, a lo mejor en cada parte de nuestra vida, porque pues la verdad es que en todas las que dijiste, pues sí, yo me identifico en muchas cosas que, por ejemplo, va uno creciendo, dices, cuando tienes los 2 años, ya ves que todo agarra a uno, todo tiras, y o sea, todo eso, pues sí es verdad. Y pues sí, sí es cierto, o sea, yo también igual sí me identifico, porque sí, así yo me siento ahorita, que no he hecho nada de mi vida, que no he hecho nada bueno de mi vida, la verdad. Ni para bien mío, ni para mi hijo, ni para nadie. Okay, yo me siento así, la verdad. Qué bueno que nos comparte, porque ahorita le vamos a dar esa luz al final del camino. Vamos a decirle cómo es que esto lo podemos llevar a cabo. ¿Cómo te sientes? Aquí vamos a hablar de lo que es esta sociedad. Erikson lo pone esto en los años 50, 60 más o menos. Él lo investiga. Lo que hace esta persona, Erikson, es el psicoanalista, hablando con muchos, con Anna Freud y Sigmund Freud, que son los psicoanalistas, y ellos lo que hacen es observar a la gente, ver cómo está relacionándose, cómo van haciendo toda su vida, ¿no? Ellos los ven desde pequeños, cómo van haciendo todas las cosas. Entonces, lo que hace esta persona, Erikson, se da cuenta que la sociedad influye mucho en nuestra personalidad. Entonces lo vamos a ver y lo vamos a trasladar a este momento. Aquí en la actualidad, nosotros vemos que toda la sociedad es una sociedad adicta. Y no vamos a hablar simplemente de drogas, alcohol, cigarro. Vamos a hablar de la adicción más fuerte que hay aquí. La adicción a otro ser humano. Esa es la adicción más fuerte. Llámese mamá, papá, esposa, hijos, o hasta en alguna amistad en donde depositas toda tu voluntad para que ellos hagan de ti lo que quieras, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa manera, aquí en esta sociedad adicta, vamos a darnos cuenta que nos dividimos. Aquí vemos en el pizarrón que es todo lo que tendríamos que sentir: confianza, desconfianza, autonomía, vergüenza, iniciativa, culpa, laboriosidad, que es el trabajo, inferioridad, identidad, confusión de roles, intimidad, aislamiento, generatividad, estancamiento y la integridad y la desesperación. Pero en este momento, como somos una sociedad adicta, solamente vemos esto y solamente sentimos esto. Y dejemos atrás toda esta parte de las edades. En las edades, creo que ya quedó claro que no es necesario que llegues a los 60 años y te sientas desesperado y que digas, voy a ver qué hice en mi vida. Hay gente de 18, 20, 25 años que yo he conocido que realmente los ves y dices, perdón, pero ¿qué te pasó? Estás amargado. ¿Cómo es posible que a tus 20 años creas que ya pasó toda tu vida, que no tienes nada más que hacer? Que lo único que te salva es que comes y duermes, porque de ahí nada más vas al trabajo y regresas, vas al trabajo y regresas. No tienen nada que hacer en su vida. Entonces, así como esta parte de los años ya la dejamos fuera y somos una sociedad adicta que queremos vivir todo al momento. En esta sociedad que estamos viendo en este momento es de las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, en donde queremos toda la satisfacción al momento. Se llama satisfacción inmediata y esta parte es como si fuera una droga. Es una adicción tan enorme que nos está acabando a todos, porque ya podemos ver desde un niño de 2 años con un celular, una tablet, hasta un viejito que está sentado esperando su pensión, que también ya está su celular y está viendo el Facebook y viendo el chisme con todas las amigas en el Facebook. Y lo que pasa es de que podemos estar aquí en China, en Estados Unidos, en Colombia, Canadá, en cualquier lugar del mundo,
base a las redes sociales y vamos a estar viendo qué pasa ya y queremos enterarnos. Y si no nos enteramos en el momento, nos frustramos, queremos que todo sea inmediato, todo sea ya. Y esto es parte de la base de una adicción. Es una adicción a las redes sociales. Y de ahí lo podemos trasladar con una pareja. ¿Cuántas personas no conocemos que dicen a la pareja, desde que te levantas me mandas mensaje, me dices que si ya comiste, que si despertaste con chinguiñas, que si ya fuiste al baño, es más, mándame tu ubicación para ver en dónde estás, porque no has salido de tu casa y yo creo que te vayas a trabajar y tienes que salirte de la casa. Entonces, todo eso se va juntando en esa adicción. En vez de una pareja, cómo te controla, cómo te lleva a que te estés dando esa satisfacción constante de decir dónde estás, cómo estás y qué estás haciendo, ¿no? Es lo mismo que ver en el celular un TikTok y te aburre y ves otro y ves otro y ves otro y nada más estás pasando la pantalla y pasando la pantalla. Esta satisfacción inmediata, esta búsqueda de placer inmediato es una adicción, lo cual nos lleva a tener desconfianza, porque ya no sabemos qué pasa, ya no sabemos realmente si es verdad o no es verdad. ¿Cuántas veces hemos visto publicaciones en Facebook que dicen, a este lo agarraron por ratero y hacía esto y hacía el otro, y a los 15 minutos ves que no, es que él no era, era el otro, y que se equivocaron, y este no fue. Ay, ¿cuántas veces mataron a Chabelo antes de que se muriera y ahorita ya, cuando fue la de veras, nadie se la creía, ¿no? Entonces vamos viendo esta parte de la desconfianza, algo que tuvimos que haber pasado en esa etapa desde muy pequeños, desde que nacimos, ahora ya lo tenemos, es la desconfianza. Es cierto lo que dicen ahí, ¿no? Exactamente, sí, ya no puedes confiar en nadie, realmente, sales a la calle y ¿cómo sales? Sales con miedo, ves que una persona de repente viene detrás de ti, 3, 4 locales o 3, 4 casas atrás y empieza a correr, dices, ya me va a saltar, y hasta agarras el celular y te haces hacia un lado y ya, estás escondiéndote. Eso pasa porque es la desconfianza, es lo que nuestra sociedad nos está ayudando a perpetrar. Nos vamos a ver también en la vergüenza, en el que ya no puedes hablar de cierta manera porque se ve mal, ya es el qué dirán. Nosotros antiguamente teníamos palabras que eran pues, un poquito raras, ¿no? Ahora los dicen que las personas de campo, los viejitos, cuando digan el aiga, el murciégalo, todo eso, esa forma en que hablaban en los pueblos y que ellos decían, ahora si alguien ves a un joven diciendo algo así, es vergüenza. ¿Cómo es posible que no tengas educación? ¿Cómo es posible que no has aprendido por una simple palabrita que pase? O en caso de religión, yo me acuerdo que yo pasaba enfrente de las iglesias y me persinaba y para que me fuera bien, pero me llegó a dar vergüenza. Yo veía que la gente no lo hacía, yo decía, no, creo que está mal. Y empecé a dudar de mí mismo y empecé a dejar de hacerlo porque decía yo, pues si nadie lo hace, ¿por qué lo hago yo? Y me da esta vergüenza. Ya lo hacía hasta a veces a escondidas o mejor ya ni lo hacía, ¿no? Y entra también este sentimiento de culpa, este sentimiento de que todo lo que estamos haciendo está mal. Toda la sociedad te dice que no estás haciendo lo necesario. Ves las redes sociales y ves a una persona que ya se compró unos tenis de 10,000, 20,000 pesos. Ves también en las redes sociales a estos artistas que están viajando, y los ves que fueron a una playa, que están en un restaurante, luego en el hotel y haciendo conferencias y haciendo un concierto y empiezas a ver todo eso, pero realmente ¿tú qué quieres? O sea, vas a ser la persona que va a la plaza y manda un video de aquí llegando a la plaza y mira aquí los pantalones y ni siquiera te lo compras, ni siquiera tienes dinero para meterte a comprar un dulce, nada más por el qué dirán, nada más por la fotito afuera del cine y vamos a ver el estreno de la película, ni las palomitas te compraste. O sea, la verdad es de que ¿qué estás buscando? Nada más quitarte esa culpa de que no hiciste nada en tu vida. La gente te empieza a llenar, estas redes sociales nos empiezan a llenar, enajenar la cabeza diciendo que todos pueden hacer todo, todos son los mejores y tú no eres nada, y si no subes nada en redes sociales, no eres nadie. Simplemente, si no pones un post en Facebook e Instagram, no vales. Exactamente, no puedes presumir nada
porque realmente no lo tienes. O sea, no tienes nada en tu cabeza, ¿cómo puedes presumir algo físico, no? Ese sentido de inferioridad también nos lo da esta adicción a la sociedad. Lo mismo que platicamos, te sientes inferior a los que están allá. ¿Cuántas veces hemos visto parejas que en las redes sociales sacan su foto abrazados, el beso, y que están viajando y que van y todo? Y cuando los ves en realidad, ni siquiera se hablan. Es más, esas parejas ni se conocen. O publican, no, que mi hijo, el más guapo de todo el mundo, y aquí está, y empiezan a sacar los videos, y ven a su hijo, y, ay, mira, mis nueras, todas me están diciendo que mi nuera, que no sé qué, pero al final, ¿cómo termina viendo a su hijo? Ni terminó la escuela, no está haciendo nada, no trabaja, un huevón. Pero entonces, ¿qué pasa? Nada más por no sentirte inferior, empiezas a publicar y decir que él sí hizo, que él hace lo que realmente no. Entonces vamos a ver cómo en este momento puedes tener 18, 20, 30 años y llegas a este estancamiento, llegas a esta desesperación, llegas a no saber qué hacer, no saber qué hacer con tu vida. En Clínica Rosa Cuauhtémoc somos especialistas en adicciones y desarrollo humano, en donde no solamente te vamos a ayudar a dejar de beber, de drogarte o tener esa adicción con la sociedad, con la pareja o con alguna persona más, amigos o en las redes sociales. Lo que queremos aquí es que tengas un impulso, un motivo más en esta vida. No queremos vivir en esta confusión, en este aislamiento, es ir con el apoyo de un psicólogo, un terapeuta, un consejero, padrino, chamano, como lo quieran llamar. Aquí en Clínica Rosa Cuauhtémoc tenemos terapias alternativas, tenemos también un equipo multidisciplinario que te ayuda a transitar todas estas etapas nuevamente. No importa si te quedaste en la primera y no tienes confianza, aquí te vamos a ayudar a que tengas esa confianza en ti mismo, que puedas volver a creer en ti, que puedas tener esas ideas de cómo trascender en este mundo, de cómo vas a ser alguien en esta vida y vas a dejar una huella, no solamente para ti, para tu familia, sino para toda la sociedad. Para cerrar, les recordamos que estamos en Clínica Rosa Cuauhtémoc, especialistas en adicciones y desarrollo humano, que aquí los ayudamos y los apoyamos con psicólogos, terapeutas, consejero en adicciones, un padrino y con las terapias alternativas que contamos. Tenemos también un equipo multidisciplinario que te acompaña en cada proceso de tu desarrollo. Tenemos temazcales con desarrollo humano también, inmersión en hielo, que también es una terapia alternativa que te ayudamos ahorita en Chicoloapan. También tenemos un modelo residencial para las personas que tienen una adicción. Si la familia nos llama y nos dice que necesita este apoyo con el paciente, con este usuario, nosotros podemos ir por él. Por favor, comuníquense a los teléfonos que tenemos en las redes sociales y ya podemos agendar una cita, platicar del tema y vemos lo que podemos hacer para apoyarlos con estos casos. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco que hayan venido, también en línea que se hayan conectado. Mi nombre es Luis Eduardo Rosales y estamos aquí en Clínica Rosa Cuauhtémoc.